Quinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Quinmo TV, su medio digital, presenta el semanario Flechazo Informativo, el compendio de las principales noticias que se han destacado durante esta semana, con la abogada Eva Esperanza Quín de Moreno. Aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Muy buenas tardes, hermanos ecuatorianos. Gracias por acompañarme en una emisión más de su semanario Flechazo Informativo, el compendio semanal de las noticias. 12 horas con 37 rayitas, damos inicio a los titulares. El paro toma fuerza en las carreteras y territorios del Ecuador. Gobierno suspende televisión comunitaria en Cotopaxi. CONAIE denuncia censura. Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, denuncia más de 50 detenciones arbitrarias. Más nacionalidades indígenas se sumaron al paro. Jorge Escala, expresidente, lidera protestas y cierre de vías en Guayaquil. Daniel Noboa no cederá ante quienes quieren desestabilizar al país. Noboa, no buscaré reelección indefinida, descarta diálogo con protestantes y defiende control de cárceles. Ministra de Gobierno, Zaida Rovira, hay actores políticos que financian hechos violentos. El ministro de Defensa, Giancarlos Lofredo, a los indígenas obligados a salir al paro les pido paciencia. El ministro del Interior, John Reinberg, la revolución ciudadana podría estar detrás de las manifestaciones. La Unión Nacional de Educadores denunció que docentes fueron presionados para trasladarse a La Tacunga el lunes 22 de septiembre. La asambleísta Mariana Yumbay deja claro que Pachacutic no apoyará una constituyente. Carolina Jaramillo, no hay un plan B ante un posible rechazo constituyente. Niel Holsen presenta queja ante Celcal contra 45 asambleístas de la RC5 por abandonar el pleno de la asamblea. Damos inicio al desarrollo. El paro toma fuerza en las carreteras y territorios de Ecuador. Durante esta semana, las protestas se han registrado en varias provincias del país, con comunidades indígenas, organizaciones sociales, movilizándose para exigir atención a sus demandas, incluyendo la eliminación al subsidio del diésel y otras reivindicaciones sociales, territoriales y ambientales. Vamos a ver un resumen de lo que fueron las protestas en esta semana en las diferentes provincias de Ecuador. Los transportistas cogen el oro mientras que el pueblo se desespera. Suben el IVA, ¿dónde está la seguridad? Suben.
realizó en la Amazonía, la Tacunga, Imbabura, Otavalo, Cuenca, pues bueno, todas estas provincias que se han unido en voz de protesta. El gobierno suspende televisión comunitaria en Cotopaxi. El movimiento indígena y campesino de Cotopaxi denunció este miércoles 24 de septiembre de 2025 que Arcotel resolvió suspender las emisiones del canal 47 UHF en varias localidades de Cotopaxi, La Tacunga, Salcedo, Ambato, Ceballos, Cuero, Pelileo, Píllaro y Tizaleo, amparándose en el supuesto precautelar el orden público y la seguridad nacional. El corte de la señal fue notificado por Arcotel a través de un informe jurídico el 23 de septiembre. Para el movimiento indígena y campesino, esa decisión es directa, frontal y arbitraria y busca silenciar las voces comunitarias. Asimismo, indican que la suspensión contraviene garantías constitucionales y tratados internacionales. En su comunicado, expresan el artículo 16 de la Constitución que protege la libertad de expresión y la posibilidad de fundar medios comunitarios, así como el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que amparan el derecho a buscar, recibir y difundir información por cualquier medio. Vamos a ver el video, la denuncia pública que hizo la CONAIE. Con fecha 23 de septiembre se ha levantado un informe jurídico de número IJCZ03-2025-0166 emitido por la Arcotel, en donde resuelve suspender al canal comunitario TVMI Canal 47. Hay que dejar claro a la provincia, al país y al mundo que TVMI Canal 47 es el único medio de comunicación comunitaria de Latinoamérica que ha surgido a raíz de las luchas, que ha surgido a raíz de las necesidades de la gente y ha sido el único medio de comunicación que ha dado voz a quien no tenemos voz. Y es irracional el acto del gobierno que, a pretexto del informe calificado como secreto, a fin de justificar y precautelar el orden público, suspende este medio de comunicación. En tal motivo, nosotros como movimiento indígena denunciamos la suspensión, un acto que constituye una violación directa al artículo 16 de la Constitución, en el que se establece la garantía de los derechos de libre expresión y fundar medios de comunicación comunitarios. Ese es un atropello directo al artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, denuncia más de 100 detenciones arbitrarias. Responsabiliza a Daniel Noboa y a su gobierno por cualquier atentado contra la vida, la seguridad y la dignidad de nuestro pueblo. La derogatoria inmediata del decreto 126, la resistencia es un derecho, la represión es un crimen. Veamos y escuchemos a Marlon Vargas, presidente de la CONAIE. En estos momentos, la CONAIE y sus estructuras no luchamos solo por los pueblos indígenas, sino por los intereses del pueblo ecuatoriano. Compañeros y compañeras, viva la resistencia, viva la lucha, compañeros y compañeras. Apoyar, animar a todos nuestros compañeros y compañeras movilizados a nivel del país. Mantenerse firme, con convicción, así como vienen haciendo los hermanos de Imbabura y de Pichincha. Saludamos a los hermanos de Chijaltafisi, a los hermanos del pueblo quichua de Cayambi, por esa valentía. Denunciamos que la detención arbitraria de más de 50 compañeros y compañeras constituye una grave violación de los derechos humanos, en particular de la libertad personal, la integridad física y el derecho a la protesta social. Luis Canelos, presidente de Paquiru, manifiesta que las bases decidieron sumarse al paro nacional y exigen la derogatoria del decreto de la eliminación del subsidio al diésel. Veamos y escuchemos a Luis Canelos, presidente de Paquiru. Nosotros de la Nación Quichua Pastaza también solicitamos al señor gobierno que deponga actitudes. Aquí con violencia no va a generar nada, no va a alcanzar nada, porque los pueblos y nacionalidades ahora hemos decidido
a realizar un gran levantamiento desde la nación Quichua y Pastaza y ahora con las 7 nacionalidades aquí en la provincia para dar un mensaje claro al señor presidente. Aquí estamos un pueblo organizado, aquí estamos nacionalidades organizadas, tanto a nivel regional y a nivel nacional. Por tanto, como Nación Quichua y Pastaza hay 4 resoluciones en las cuales hemos dicho, ratificamos la movilización permanente, progresiva, territorial y asambleas permanentes e indefinidas convocada por la Confenia y CONAI. Una resolución que se tomó en Riobamba. Y de ahí nosotros también como Nación Quichua y Pastaza declaramos un gran levantamiento de la Nación Quichua y Pastaza Paquiru con acciones pacíficas y contundentes para exigir todo lo que antecedí. El presidente de la nacionalidad guaraní del Ecuador, Juan Bay, anunció la adhesión de su pueblo al paro nacional. Entre las demandas incorporó el respeto a la consulta popular del Yasuní, en la que la ciudadanía decidió detener la explotación petrolera en el bloque ITT, además de exigir la derogatoria del decreto 126 relacionado con el subsidio al diésel. Veamos y escuchemos al presidente guaraní del Ecuador, Juan Bay. De la Amazonía ecuatoriana hemos levantado, hemos consensuado para mantener la resistencia de este territorio. Con ese concepto, la nacionalidad guaraní del Ecuador, hemos venido viendo las situaciones que estamos atravesando, no por temas del decreto de diésel, sino por falta de la presencia o abandono estatal del gobierno en territorio. Tenemos las demandas de ese territorio Amazonía, de ese territorio guaraní. Queremos exhortar primero y exigir derogación del decreto 126 inmediatamente al gobierno nacional. También exigir y emitir un decreto ejecutivo para el cumplimiento del Yasuní sobre la consulta popular. Y también reconocer la titulación del Parque Nacional Yasuní como un territorio ancestral de la nacionalidad guaraní del Ecuador. El ex candidato a la presidencia, Jorge Escala, lidera las protestas y cierres de vías en Guayaquil, según se evidenció en un video publicado en redes por organizaciones sociales, populares y políticas. Los colectivos indicaron que en la autopista Terminal Pascuales, a la altura del Plaza Tía El Maestro, se registraron cierre de vías como medida de resistencia ante el incremento del precio del diésel y la actuación policial durante las movilizaciones. Veamos y escuchemos al ex candidato a la presidencia, Jorge Escala. El día de hoy, la provincia de Guayas, en varios sectores, en el marco de la lucha popular, la Unión Nacional de Educadores, el Frente Popular, los barrios pobres de Guayaquil y de varios sectores de la zona rural, nuestro partido Unidad Popular, nos hemos hecho presente en esta acción de combate para condenar la política neoliberal entreguista de Daniel Noboa, un gobierno indolente que no tiene plata para la salud, para la educación, pero que sí tiene plata para pagar la deuda externa y condenar a la angustia, al hambre y a la pobreza de la inmensa mayoría de ecuatorianos. Esta lucha continúa hasta echar abajo el paquetazo económico, hasta lograr la derogatoria del incremento del precio del gas. Sube el gas, sube todo, no hay salario que alcance. Por lo tanto, la lucha continúa para derrotar al aprendiz de dictador. Hoy tenemos un gobierno débil que solo se sostiene con la brutalidad de la fuerza represiva reaccionaria de la policía y militares. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó este lunes que no cederá ante lo que, según dijo, quieren desestabilizar el país, que afronta la amenaza de un paro nacional liderado por la CONAIE contra el alza del diésel. En esa provincia, indígenas se manifiestan, entre otras razones, contra la eliminación del subsidio decretado el pasado 12 de septiembre, aunque también se registró una marcha en favor del gobierno.
Veamos y escuchemos al presidente Daniel Noboa. Y estamos ahora peleando una batalla contra el sectarismo, contra la gente que quiere desestabilizar al Ecuador, y no vamos a ceder. Nosotros no tenemos miedo de salir a la calle, no tenemos miedo de enfrentar a cualquier amenaza, porque tenemos la tranquilidad de que aquí ganamos, de que la gente nos dio su voto, de que la gente nos dio su confianza, y eso de ahí no nos va a hacer retroceder nunca. Somos un nuevo país, somos una nueva generación y somos una sociedad hoy en día más equitativa, más segura, más digna y de mayor justicia. Nos vamos a un corte y siga conectado con Kinmo TV, su medio digital. 12 horas con 51 rayitas. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. El presidente Daniel Noboa, en una entrevista en Ecuavisa, aseguró que no buscará una reelección indefinida si se instala la Asamblea Constituyente. Sobre las protestas por la eliminación del subsidio al diésel, Noboa descartó dialogar con los convocantes y sostuvo que buscan desestabilizar al gobierno. Además, confirmó que hay de 12 a 13 procesados por hechos violentos en Otavalo. Enfrentarán cargos por terrorismo. Respecto a la crisis carcelaria, el mandatario defendió que las prisiones están bajo control del Estado, pese a las recientes masacres en Machala y Esmeraldas que dejaron más de 30 muertos. Veamos y escuchemos al primer mandatario Daniel Noboa. Estamos con toda la fuerza de la policía y las Fuerzas Armadas controlando las cárceles, asimismo teniendo un mayor sistema de vigilancia, lograr separar a los grupos que son de diferentes bandas y pues de esa manera vamos a salir adelante. ¿Los militares agotaron ya su gestión al frente del control de las cárceles? No, todavía no. En este momento tenemos que reformar varias cosas, necesitamos todavía a las fuerzas militares ahí y estamos construyendo, pues ya en 4 o 5 semanas estará lista la cárcel del encuentro, como originalmente estaba diseñada. ¿Qué es lo que estamos buscando en este momento? Primero, sectorizar. Hay ciertas cárceles que va a estar la policía, hay ciertas cárceles que van a estar los militares. Debemos modernizar el sistema carcelario y no tener el hacinamiento que teníamos antes. Ya estamos muy cerca de llegar a hacinamiento cero. Todavía tenemos hacinamiento, todavía falta obra que está en camino. Y no es que los militares sean tapahuecos, es que los militares son bastante eficientes en su manejo de las cosas. Ministra de Gobierno, Zaida Rovira, hay actores políticos que financian hechos violentos. La ministra de Gobierno añadió que están en proceso de investigación de las personas que están detrás del financiamiento de los hechos violentos en el paro nacional. Veamos y escuchemos a Zaida Rovira, ministra de Gobierno. ¿Hay grupos políticos detrás de estos hechos violentos? Sí, por supuesto. Hemos podido evidenciar cómo dirigencia política y también algunas autoridades, y aquí sí me voy a limitar porque estamos en proceso de investigación, pero sabemos que existen personas, actores políticos y autoridades que están detrás del financiamiento, de esconder incluso a estos grupos, que son estos que han causado estos desastres, son focos, son pequeños grupos, pero que están fuertemente armados. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, a los indígenas obligados a salir al paro les pido paciencia. Somos conscientes de esa situación y sabemos quiénes son los cabecillas. Pronto deberán rendir cuentas a la justicia. Veamos y escuchemos a Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa. Le puedo decir también que en medio de este intento de paralización hemos identificado 2 realidades puntuales. La una es que pocas personas quieren generar caos y tienen intereses económicos y políticos contrarios a los grandes intereses del país. Y lo segundo, el apoyo ciudadano hacia las fuerzas del orden, inclusive en aquellos que en zonas como Imbabura nos han mencionado que han sido obligados a salir a manifestarse
por el miedo a ser castigados. Decirles a ellos también que tengan paciencia, que somos conscientes de esta situación y que sabemos quiénes son los cabecillas que tendrán muy pronto que enfrentar la justicia ordinaria. El ministro del Interior, John Reinberg, la Revolución Ciudadana podría estar detrás de las manifestaciones e incluso traer personas extranjeras para protestar. Veamos y escuchemos a John Reinberg, ministro del Interior. Usted se refiere a la Revolución Ciudadana, al correísmo, cuando menciona ese partido político. ¿Está detrás el correísmo de las manifestaciones? ¿Está detrás del uso de gente extranjera para protestar y salir a crear caos? Bueno, es el primero que se me ocurre en la lista, primero que puede pensar en traer venezolanos para generar esto, y segundo, si tengo un asambleísta alterno, el alterno de Pamela Aguirre, que está también participando de forma en las manifestaciones violentas, ¿no? Acompañando para generar violencia en las calles, cuando tengo un concejal también de aquí de Otavalo que está haciendo lo mismo, cuando tenemos una alcalde como es de Otavalo, el prefecto de la provincia, donde también ¿cómo pueden ellos estar de acuerdo de que hayan ese tipo de manifestaciones, que tengan esos problemas en la ciudad en las cuales fueron elegidos y en la provincia que fueron elegidos, y no se diga nada al respecto, sino más bien se incite a que esto siga pasando? Vimos y escuchamos a John Reinberg, ministro del Interior, en una entrevista en Teleamazonas. La Unión Nacional de Educadores, a través de un comunicado, denunció en sus redes sociales que docentes fueron presionados para trasladarse a La Tacunga el lunes 22 de septiembre. Denunció que docentes de institutos superiores técnicos y tecnológicos, así como profesores con nombramiento provisional en educación general, fueron presionados para trasladarse a La Tacunga en una movilización organizada para apoyar al presidente Daniel Noboa. Según el gremio, varios maestros recibieron llamadas telefónicas en las que se le condicionaba su traslado con el argumento de firmar un nuevo contrato con el Ministerio de Educación. La movilización se habría coordinado desde temprano, con punto de salida en la avenida de los Chiris a las 5:30 de la mañana. La UNE calificó esta acción como una coacción inaceptable que vulnera la libertad y la autonomía de los docentes y denunció que se estarían utilizando recursos públicos para presionar a los trabajadores de la educación a participar en un acto político. La organización gremial hizo un llamado a respetar los derechos laborales y a que no se utilice a los docentes como herramienta política en medio de paralización que vive el país. La asambleísta Mariana Yumbay deja claro que Pachacutic no apoya una constituyente ni la consulta popular. Afirma que lo que se necesita es reformar algunos artículos, no cambiar toda la Constitución, porque ya hemos avanzado bastante con la que ya tenemos. Veamos y escuchemos a la asambleísta Mariana Yumbay. Bueno, por nuestra parte hemos analizado al interior, nosotros no estamos de acuerdo con la consulta popular y no estamos de acuerdo con la asamblea constituyente, de manera que en esa línea trabajaremos. Yo creo que alguien que entienda la magnitud de la actual Constitución de la República jamás pretendería llevar adelante una asamblea constituyente. Como acabo de señalar, hay muchos avances. Si bien es cierto, hay ciertos artículos que hay que reformar, pero no necesitamos una constituyente para perder lo que hemos avanzado. No se necesita una... Carolina Jaramillo, no hay un plan B ante un posible rechazo constituyente. La vocera de Carondelet reaccionó a los anuncios de manifestaciones por parte de organizaciones sociales y habló sobre la disputa que tiene el gobierno con la Corte Constitucional. Desde La Tacunga, provincia de Cotopaxi, donde está instalado el Ejecutivo, la funcionaria comentó que el único punto problemático en cuanto a cierres viales y protestas es Cayambe en la provincia de Pichincha. Además, detalló que se han reportado pequeños grupos de manifestaciones de 60 y 80 personas en otras zonas del país, pero han sido disipados por la fuerza pública. Veamos y escuchemos a la vocera de gobierno, Carolina Jaramillo. De una asamblea constituyente se puede reformar el Estado en su conjunto. Aquí no se está tratando de lo que quiera o no quiera hacer el gobierno.
De hecho, la mejor forma de que todas las voces y todas las banderas políticas dialoguen en democracia es la Asamblea Constituyente. Ahora mismo que escuchamos a algunos dirigentes llamar a las movilizaciones, lo ideal es que ellos vayan a una Asamblea Constituyente, que quienes se creen la oposición al gobierno apoyen la Asamblea Constituyente y encuentren en ese llamado un espacio de diálogo democrático. Entonces, de hecho, a quienes están atrincherados en algunas instituciones no deberían preocuparse, porque es la Asamblea Constituyente el mejor espacio de diálogo democrático para discutir allí la existencia de esas instituciones y sus funciones. Respecto de... El presidente Noboa va a encabezar la marcha que se concentra en la Unidad Nacional. Está viendo el compendio de las noticias a través de su semanario Flechazo Informativo, el resumen importante de las noticias de la semana. Siga conectado con Kinmo TV, su medio digital. Niel Holsen presenta queja ante el CAL contra 45 asambleístas de la RC5 por abandonar el Pleno de la Asamblea Nacional. Presentó una queja formal ante el Consejo de Administración Legislativa, quienes abandonaron de forma abrupta la sesión del Pleno pasado 16 de septiembre. Esto fue 45 legisladores de la bancada de Revolución Ciudadana, interrumpiendo el desarrollo del debate. La denuncia podría derivar sanciones como la suspensión de la remuneración de los asambleístas involucrados, de acuerdo con el artículo 169 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esta norma considera una falta administrativa leve ausentarse de las sesiones o impedir lo necesario para su continuidad. El CAL dispone de un plazo de 3 días prorrogables por otros 3 para procesar la queja y definir posibles sanciones. Veamos y escuchemos a Niel Holsen, presidente de la Asamblea. Los ecuatorianos estamos cansados que por diferentes asambleas los asambleístas han tratado de hacer lo que les da la gana y eso tiene que terminar. Los asambleístas tienen varios privilegios, asesores, excelentes sueldos superiores a $4.000 mensuales y cuando se viene a trabajar a las sesiones se viene a trabajar, se viene a construir leyes, a fiscalizar y no pueden hacer lo que les da la gana. La sesión de la semana pasada, 45 asambleístas de la Revolución Ciudadana simplemente se levantaron de sus curules y se fueron y abandonaron el Pleno. He presentado una queja esta mañana en contra de estos 45 asambleístas para marcar un precedente y que esto no vuelva a suceder. Bueno, primero presento la queja al CAL, el CAL deberá abocar conocimiento, luego de abocar el conocimiento, la defensa tendrá 3 días para prepararse para que el CAL pueda volver a tratar este tema, escuchar la defensa y eventualmente sacar una resolución que ojalá, que espero, que sea una resolución de una suspensión de 8 días sin sueldo. Mario Godoy reafirma compromiso del Consejo de la Judicatura con la justicia y la ciudadanía. El presidente del Consejo de la Judicatura reafirmó el compromiso de trabajar en unidad junto a los vocales para consolidar una administración de justicia eficiente y cercana a la ciudadanía. Asimismo, dispuso a las áreas técnicas poner a disposición de los nuevos vocales toda la información necesaria con el objetivo de definir lineamientos y prioridades que mejoren los servicios judiciales y fortalezcan la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Veamos y escuchemos a Mario Godoy. Muchas gracias. Respondiendo a la pregunta, por responsabilidad nosotros iniciamos todo el levantamiento de información en el anterior pleno con las 3 vocalías que nos encontrábamos sobre el análisis situacional, que significaba obtener insumos en el ámbito técnico y financiero respecto de cómo se encontraba la judicatura, incluyendo la Corte Nacional de Justicia, todas las unidades judiciales, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública. Las 3 instituciones prácticamente tuvieron reuniones de trabajo, se levantaron información, tenemos información levantada, prácticamente actualizada. ¿Por qué no se puso a consideración el pleno anterior? Primero porque existía un momento de transición y considero que el proceso en el cual debía ser tomado y abordado era por el nuevo Consejo de la Judicatura, independientemente de quién llegue acá.
Para responder la pregunta, ¿la información se encuentra levantada? Sí, tenemos información prácticamente actualizada de cómo se encuentra la función judicial, tanto de Fiscalía, tanto de la Defensoría Pública y de la Judicatura. El análisis que tiene que hacerse será precisamente con los actuales vocales. Será el cuerpo colegiado el que determine sobre la pertinencia de esta declaración. 13:06. Fiscalía abrió investigación penal a líderes gremiales en medio del paro nacional. La investigación por el delito de tentativa de paralización de un servicio público a dirigentes gremiales que expresaron su apoyo al paro nacional convocado por la CONAIE. Recibieron una notificación para rendir versión el próximo 3 de octubre. El presidente de la UNE, Andrés Quispe, Neri Padilla, de la Federación de Estudiantes Universitarios FEUE, Gary Espinosa, de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, y Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores. Deberán presentarse en la Fiscalía de Delincuencia Organizada en Quito. La Fiscalía además ofició un perito de criminalística para que extraiga la información de 2 videos de redes sociales en los que se ve a 2 dirigentes. En uno de ellos se escucha a Andrés Quispe exclamar que están en proceso de coordinación con el movimiento indígena por el paro nacional. El Ministerio Público también dispuso periciar una publicación de la FEUE en la que rechaza el incremento del precio del diésel y llama a actuar con firmeza. La investigación es reservada y no se conoce si la Fiscalía le abrió de oficio o por alguna denuncia presentada. En el ámbito económico, Gobierno de Daniel Noboa realizó entrega de 1.044 créditos productivos al sector turístico en Cotopaxi, destinada al fortalecimiento del sector turístico con el objetivo de dinamizar la economía local y respaldar a pequeños emprendedores. Por su parte, el gerente general de Banecuador, Eduardo Peña, informó que los créditos se conceden con una tasa de interés del 5% anual. Detalló que hasta la fecha se han colocado 19,3 millones en pequeños negocios turísticos distribuidos en distintas provincias del país. 13:08, nos vamos a un corte. Siga conectado con Quinmo TV, su medio digital. El compendio, el resumen más importante de la semana. Quinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Quinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Quinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Quinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Quinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Quinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Quinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Quinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Quinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Quinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Quinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Quinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Quinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia propuesta por el Ejecutivo. Asambleísta Baltasar en desacuerdo con Pachacutic y los legisladores de la Sierra por no apoyar el proyecto de ley crediticia. La asambleísta Cecilia Baltasar expresó la postura de la bancada de Pachacutic y de los legisladores de la Sierra, quienes anunciaron que no apoyarán el proyecto de ley sobre el fortalecimiento y sostenibilidad crediticia. Destacó que aunque los primeros artículos benefician a los afiliados, garantizando la entrega de créditos y el cobro de carteras, no puede aceptar que se perjudique a los afiliados con los artículos finales del proyecto. La normativa obtuvo el apoyo mayoritario del Pleno y tiene como objetivo ampliar el acceso al crédito, asegurar la estabilidad financiera y consolidar el sistema económico del país. Con esta medida, el gobierno impulsa su plan de reformas para dinamizar la economía.
Veamos y escuchemos a Viviana Veloz, asambleísta de Revolución Ciudadana. Para que haya soluciones se necesita un pacto de paz, se necesita unidad, se necesita reconciliación nacional y se necesita que el presidente de la República regrese a ver al pueblo que lo eligió y dé también demostraciones. Y estas demostraciones de querer encontrar una solución al conflicto que vive el Ecuador pasa por varias cosas. Derogar el decreto del subsidio al diésel, dotar de medicinas a los hospitales, devolver la seguridad a la ciudadanía en los barrios, y para ello solo se necesita voluntad política. Y voluntad política para que hoy tampoco se apruebe este proyecto de ley. Les recuerdo a los legisladores que con la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Fundaciones, con esa misma ley que la mayoría le dieron los votos, hoy están reprimiendo al pueblo y hoy están persiguiendo a la gente. Y como esta ley es inconstitucional y va en contra de lo que dispone el artículo 373 de la Constitución, anuncio desde ya que si es aprobada presentaré una demanda de inconstitucionalidad. Gracias. Ahora vamos a ver y a escuchar a la asambleísta Cecilia Baltasar, quien se pronunció sobre este mismo tema, la ley crediticia. Asambleísta. ¿Saben qué? Nosotros hemos establecido una mesa de trabajo, análisis técnico. Estamos más bien esperando a que nos den respuestas. Lamentablemente ninguno de los tres está hoy día en el pleno de manera presencial. Están más bien a través de la virtualidad conectados, así que no se puede verificar hoy en este momento cómo van a votar. Sin embargo, desde la Sierra hemos dicho que estamos aquí con el voto de los ciudadanos, en mi caso de Tungurahua, para defender las causas. Todos mis votos han respondido a lo que hemos planteado en campaña. Garantía del derecho a la seguridad se ha señalado, por eso el apoyo a la normativa de solidaridad nacional, y con ello incluso hoy por hoy estoy haciendo un reclamo enfático al presidente de la República, por cuanto no se puede utilizar las normas que se había entregado al Ejecutivo para atacar al crimen organizado, ahora que se esté queriendo utilizar esas reglas para atacar a los dirigentes líderes de las comunidades, particularmente hoy por hoy de Imbabura. Así que expreso mi rechazo, e incluso por esas razones hemos establecido ya que no es necesario el diálogo con un presidente que no esté dispuesto a escuchar a las autoridades, a los dirigentes, a los líderes, a hombres y mujeres y jóvenes de todo el territorio nacional. Hay mesas técnicas que se están llevando a cabo. Bueno, las mesas técnicas tienen que desarrollarse, los diálogos tienen que desarrollarse, pero con las organizaciones, con efectivamente los líderes que están en territorio diciendo que hay que escuchar y atender las demandas en cuanto a salud, en cuanto a producción, en cuanto a seguridad misma. No es posible que las mismas organizaciones, que las mismas comunidades, incluso en el sector rural, esté protegiendo y haciendo el trabajo de la policía y los militares. Pero cuando hay movilización, ahí sí están ahí para monitorear. Cuando estamos más bien generando alertas, cuando hay el tema de asaltos, robos, violaciones, secuestros, claro, brillan con la ausencia y nos dicen que no hay recursos. Hoy por hoy vemos que hay suficientes militares, suficientes policías, suficiente material técnico para poder atacar la delincuencia, y eso es lo que no estamos viendo en datos reales. ¿Usted cree que estos bloqueos? Hoy en la mañana se ha registrado una marcha en Quito, la cual culminó en la unidad de flagrancia. Esto es en voz de protesta que liberen a los detenidos, a los procesados del paro nacional. 13 horas con 14 rayitas, continúa en los exteriores de la unidad de flagrancia en Quito la protesta, la manifestación, la voz del pueblo, pues por lo que acontece contra los procesados. Vamos a observar lo que se está desarrollando en este momento, siendo las 13 horas con 14 rayitas. ¿Saben qué? Nosotros hemos establecido una mesa de trabajo, análisis técnico. Estamos más bien esperando a que nos den respuestas. Lamentablemente ninguno de los tres está hoy día en el pleno de manera presencial. Están más bien a través de la virtualidad conectados, así que no se puede verificar hoy en este momento cómo van a votar. Sin embargo, desde la Sierra hemos dicho que estamos aquí. Vamos
con otra noticia actualizada de hoy 28 de septiembre de 2025. La CONAIE denuncia a través de sus redes sociales el asesinato de Efraín Fueres, comunero quichua de 46 años, de Cotacachi. Acribillado, dice, con 3 disparos por las Fuerzas Armadas en la Panamericana Norte durante la represión ordenada por Daniel Noboa contra el legítimo paro nacional 2025. Exigimos verdad, justicia y reparación. Este crimen de Estado no quedará impune. Dice, los crímenes de Estado no hay retorno ni perdón. 13:16. Municipio y prefectura entregaron informes técnicos sobre el proyecto minero Loma Larga. El gobernador de Azuay, Javier Bermúdez, convocó una reunión el martes 23 de septiembre para que 2 autoridades presentaran unos documentos específicos. Con la entrega de estos documentos se cumplió la solicitud hecha por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el 12 de septiembre durante una entrevista radial, quien indicó que estos informes son esenciales para revocar la licencia ambiental de la empresa Dundee Precious Metals Ecuador, responsable del proyecto Loma Larga. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, entregó un paquete de 8 documentos. Entre ellos está un informe MATE que advierte sobre el peligro de contaminación, el cual, según dijo, habría sido ocultado. También incluyó un estudio de etapa EP que confirma la amenaza de contaminación hídrica, información que forma parte de un proceso judicial en curso. Asimismo, presentó un borrador de artículos científicos de profesores e investigadores de Estados Unidos, Costa Rica y Ecuador, que demuestra la conexión entre aguas subterráneas y superficiales. Se sumó un informe de Bureau de Recherche Géologiques en Minières, Francia, de 2013, que advirtió sobre impactos ambientales de la actividad minera en Loma Larga. También incluyó un estudio de la Corporación Geoambiental Tiarre de Colombia, hecho en 2022, sobre riesgos hidrológicos y ambientales del proyecto, ubicado en Cuenca y San Fernando. Igualmente, entregaron los resultados de la consulta popular del 7 de febrero de 2021, en la que casi el 80% de la población de Cuenca se pronunció en contra de la minería en zonas de recarga hídrica. Finalmente, se presentó una solicitud enviada a Audrey Azulay, directora de la UNESCO, para que se haga una inspección en Loma Larga. Esto considerando que en 2013 la UNESCO declaró el macizo del Cajas como Patrimonio Natural de la Humanidad por tratarse de un área de importancia mundial. Veamos y escuchemos la sustentación del ministro del alcalde Cristian Zamora, alcalde de Cuenca. Aquí, en estas oficinas, y que el ministerio desde Quito le desapareció y que además le dieron de baja desde un escritorio. Este informe que por oficio dijeron que no hay, que era borrador, que era por aquí y que era por allá, les voy a entregar en sus propios rostros. Notariado. Todo absolutamente notariado y con la validez de las firmas de todos los técnicos de este instituto que probaron con el informe de etapa la contaminación de las fuentes hídricas. Así que este informe que estaban escondiendo, el día de hoy, yo mismo les entrego, indicándole a la ciudadanía, aquí está, notariado, con la validez de todas las firmas, porque a Cuenca no le van a ver la cara. Primer informe, el que hicieron perder y dieron de baja. Aquí les voy a entregar porque yo sí tengo, si pensaron que le iban a hacer desaparecer. Ese informe tal vez es el de etapa. 2. Informe que todos conocemos, de etapa EP, que ha sido entregado en el proceso judicial que todos conocemos y que puede tener acceso cualquiera de las partes. Sin embargo, les vuelvo a entregar el informe técnico de etapa que prueba la contaminación de los recursos hídricos, el agua del Cantón Cuenca. Vimos y escuchamos al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, quien dio a conocer su argumentación legal sobre la afectación del medio ambiente, pues que se daría en caso de que se ejecute el proyecto en Loma Larga. Ahora, ¿qué es lo que manifestó el prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Llorec,
También entregó un informe de impacto ambiental con argumentos técnicos y jurídicos que sustentan las implicaciones ambientales de la intervención minera. El documento denominado Pronunciamiento sobre la emisión de la licencia ambiental para estudio del impacto ambiental y plan de manejo ambiental del proyecto minero Loma Larga analiza de forma exhaustiva la concesión. Llorec recordó que, pese a la marcha por el agua del 16 de septiembre, ya han pasado más de 8 días y no se ha emitido ningún acto administrativo para revocar la licencia. El estudio concluye que Loma Larga es incompatible e inviable en el páramo de Quinzacocha, un ecosistema frágil que capta, almacena y distribuye agua para Cuenca y otras 11 localidades. Además, advirtió que la concesión amenaza la seguridad alimentaria, afecta el riego de cultivos y representa un riesgo para la salud pública por contaminación con metales pesados como arsénico y mercurio. Veamos y escuchemos al prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Llorec, cuál fue su argumentación técnica y jurídica referente al proyecto Loma Larga. Nada, ningún acto administrativo para poder revocar esa licencia ambiental, que es una exigencia, es un pedido de los azuayos y de los cuencanos. Quiero decirles también que no se puede venir a tomar el pelo a los cuencanos, a los azuayos. Es una falta de respeto pensar que Cuenca y el Azuay no sabe discernir, no sabe leer lo que dice la Constitución, las leyes de la República frente a las capacidades administrativas que tienen que tomar, en este caso, las autoridades del gobierno central. Quienes tienen que revocar estos actos de manera inmediata es el gobierno central. Y han pasado 8 días de una manifestación y una marcha multitudinaria y no se ha hecho absolutamente nada. En todo caso, aquí están los informes que dan cuenta justamente de una serie de afectaciones que podrían estar inmersas si es que se lleva adelante el proyecto Quinzacocha. Y lo que les pedimos a las autoridades locales es que revoquen inmediatamente la licencia ambiental a la minera IAM Gold. Señor gobernador, el PRP... Señor gobernador... estarán desarrollando. Señor prefecto. En este caso, ustedes están por presentar este informe. El gobernador Javier Bermúdez insistió en que la decisión de Noboa es parar el proyecto y que los informes servirán de insumo técnico para revocar la licencia ambiental. Aclaró que la concesión minera es heredada y que este gobierno busca solucionarla de forma legal y técnica, sin que haya oposición al cuidado del recurso hídrico. También indicó que la invitación a las autoridades no fue hecha por redes sociales, sino de manera formal, y pidió que no se acuse al gobierno de estar en contra del cuidado del agua. Insistió, los procedimientos administrativos toman tiempo, señores, esto no es de la noche a la mañana. Vamos a ver y a escuchar a Javier Bermúdez, gobernador de Azuay. ¿Cuál fue su postura? Entonces, que no se lleve ¿sí? una situación de que el gobierno nacional está en contra de la salud de los cuencanos. El presidente ha sido clarísimo. Hoy termina el ultimátum para tomar acciones, han dicho quienes están en defensa del agua, que se va a hacer el gobernador, parecería que... Las protestas pacíficas, como ustedes vieron, la marcha del agua fue muy respetada. Nosotros no tuvimos ninguna confrontación. Pero en este momento la gente aquí está quejándose que hay represión y también bloqueo de cuentas. No hay licencia. La voz del Tomebamba y también dijo que le habían bloqueado las cuentas. Tendríamos que revisar eso. Yo tendría que pedir información a los entes. Gobernador, si hay voluntad del Estado. Total voluntad. Usted ha dicho que tiene ese positivismo de dar de baja la licencia ambiental y ha dicho que se confía en la palabra del presidente. Pero ¿cómo confía en la palabra del presidente si ha hecho lo contrario en algunos casos y ahora no hay nada escrito? Estamos haciendo justamente los primeros pasos para ir generando administrativamente todo lo que tenga que ver con estas resoluciones. No podemos dejar de hacerlo. Tenemos que hacerlo. Señor gobernador, ¿cuánto tiempo más tomará, señor gobernador, todo este proceso? Y hemos acelerado, no es que no hemos hecho nada. Estamos en el análisis del procedimiento. Esto es un tema de análisis también, señores. Esto es un tema de años. Entonces, lo que nosotros queremos es que la ciudadanía vea que aquí no hay confrontación con la ciudadanía, señores. 13 horas con 25 rayitas. 13 horas con 25 rayitas. Continúan las protestas en los exteriores de la Unidad de Flagrancia de Quito.
No solamente exigen justicia para los procesados, sino que también por la muerte de Efraín Fueres, comunero de Cuicacocha, quien falleció la mañana de hoy en la provincia de Imbabura. 13 horas con 25 rayitas, vamos a ver lo que se desarrolla en los exteriores de la unidad de flagrancia de Quito. Las fuerzas de seguridad ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia para Efraín! El ratón también es allá. Aquí es la flagrancia, donde ponen juicios y allá es la sentencia. Entonces, por favor, compañeros, que nos acompañen a la fiscalía también. Ahí también. La lucha es de todos, no solo de nosotros. Pudimos observar lo que se desarrolla en la capital de la República, en los exteriores de la unidad de flagrancia de Quito. Escuchábamos la voz de los manifestantes quienes piden justicia y también gritan la palabra asesino. Pues recordemos que hace pocos minutos la CONAIE en sus redes sociales hizo una denuncia pública donde el comunero de Cuicacocha, Efraín Fueres, habría sido asesinado por las Fuerzas Armadas. Esto es lo que denuncian en sus redes sociales en la CONAIE y es por esto que los manifestantes que se encuentran en los exteriores de la unidad de flagrancia de Quito no únicamente piden justicia para los detenidos, sino ahora por la muerte de un compañero, de un comunero. Siga conectado con Quismo TV, su medio digital. 13 horas con 27 rayitas. Y nos vamos en el ámbito social. Padres de familia denuncian colación con heces de rata en una escuela de Guayaquil. El problema se hizo público en un chat de padres de familia cuando una madre compartió lo que su hijo, quien ayudaba a repartir los alimentos, le contó. En el laboratorio de computación donde se guarda la comida había bastante caca de ratón y un olor bien fuerte. De inmediato, los reportes de inexplicables malestares estomacales que sufrían varios niños parecieron tener una causa. La preocupación se agravó al conocerse el caso de un estudiante que, según los padres, lleva 10 días hospitalizados. Aunque no hay un diagnóstico médico que vincule directamente su estado con la ingesta de la colocación, la noticia encendió todas las alarmas. Según la denuncia de Angélica B., una de las madres, la primera acción del director Víctor Bajaña fue cambiar a los encargados de la distribución, ordenando que ya no fueran los alumnos, sino los profesores y padres. Esta decisión permitió a los adultos confirmar la magnitud del problema. Los padres grabaron videos donde se aprecian cajas de colación roídas y apiladas en un ambiente sucio. En una grabación de una madre acusa a Bajaña de obligarlos a repartir esas colaciones. En otro video, un miembro del personal advierte a quien graba no se meta en problemas. Además, se compartieron audios donde se alertaba que el rector amenazaba con llegar hasta las últimas consecuencias. Vamos a ver lo que fue la denuncia pública por los padres de familia. 13 horas con 29 rayitas. Estamos en la escuela Quinto Guayas, donde el director de la institución, Víctor Bajaña, quiere que se entregue la colación. Hay ratas y un olor insoportable. Y él quiere obligadamente que se entregue sin importar la salud de los chicos. Necesitamos que nos ayuden a las autoridades pertinentes a revocar a este señor del cargo de la institución, donde ya hay niños enfermos y hospitalizados por enfermedades con diarrea. Mire la situación de esto, los ratones están haciendo de la suya y él dice sin embargo que las podemos repartir. Están obligando a los maestros con su actitud déspota. Quiere obligar que repartan esas leches así como están. Mire. 13 horas con 20 rayitas. Y en el ámbito internacional, decenas de asistentes a la Asamblea General de la ONU abuchearon a Netanyahu y se retiraron de la sala cuando el mandatario israelí subió al estrado. Decenas de funcionarios de diferentes países
abuchearon y se retiraron de la sala cuando el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, subió al estrado para hablar este viernes ante la 80 Asamblea General de la ONU. La obsesión de Singapur por la sombra que la convierte en un modelo en el mundo para combatir el calor. El calor es la amenaza climática más letal para la humanidad. Cada año mueren más personas por el calor que por las inundaciones, los huracanes y los incendios forestales sumados. A medida que las temperaturas peligrosas se vuelven más comunes, los líderes de ciudades de todo el mundo, desde París hasta Phoenix, están planeando estratégicamente ampliar la cobertura de la sombra. 13 horas con 31 rayitas. Ahora nos vamos a un segmento muy bonito, muy cultural, que tiene su semanario Flechazo Informativo. Vamos a despejar un poco la mente, a pesar de que estamos preocupados por la situación que atraviesa nuestro país, la crisis económica, política, social en todos los ámbitos se está desarrollando, pues, y ahora vemos también que en Quito no cesa la manifestación, ha llegado hasta los exteriores de la unidad de flagrancia de Quito. Manténgase conectado con Quismo TV, su medio digital, para que se mantenga al día de lo que acontece en nuestro país. Leyenda o realidad. Quismo TV, su medio digital, presenta el segmento Leyenda o Realidad. Viajamos en el tiempo hasta la época del Tahuantinsuyo, el vasto imperio inca, que en territorio ecuatoriano abarcaba desde Quito hasta el sur de nuestro país. Hoy les contamos una de las leyendas más misteriosas y fascinantes, el tesoro de Atahualpa, un relato de coraje, astucia y resistencia. Cuando Atahualpa fue capturado por los españoles en Cajamarca, ofreció un cuarto lleno de oro y 2 de plata a cambio de su libertad. Las caravanas de oro y plata llegaban desde distintas partes del imperio, pero la magnitud del rescate demoraba su entrega. El miedo entre los conquistadores aumentaba porque se rumoraba que el general Rumiñahui venía con su ejército a liberar a Atahualpa y castigar a los invasores. Ante esta amenaza y tras la muerte de Atahualpa, Rumiñahui decidió ocultar el tesoro para protegerlo de los españoles. Se dice que el tesoro fue llevado a los Yanganates, una cordillera estratégica y misteriosa en la actual provincia de Tungurahua, cercana a Píllaro y a Quito. Allí, Rumiñahui utilizó ingenio y valentía. Desvió ríos, protegió a su gente y escondió el oro en cráteres y quebradas inaccesibles. Desde entonces, exploradores de todo el mundo han buscado el tesoro sin éxito. El tesoro de Atahualpa no solo habla de riquezas, sino de valentía, astucia y lealtad a la patria y a su gente. Rumiñahui nos enseña que el verdadero valor no se mide en oro, sino en proteger lo que es justo y mantener viva la memoria de nuestra historia, dejando como legado para los ecuatorianos defender nuestra identidad, resistir injusticias y valorar nuestra cultura y territorio, porque algunas cosas como la dignidad y el coraje son tesoros que nunca se pierden. Leyenda o realidad. 13 horas con 34 rayitas. ¿Qué dicen ustedes, hermanos ecuatorianos? ¿Será leyenda o realidad? Pero no podemos despedir su semanario Flechazo Informativo sin antes actualizarlo con lo que está ocurriendo en nuestra patria. Y ya existe el pronunciamiento de asambleístas de la ONU, los grupos de derechos humanos, quienes solicitan que se realice un informe relacionado con la muerte del comunero Efraín Fueres, de 47 años, padre de 2 hijos y comunero indígena de Cuicoacha, en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura. Asimismo, ya existe el pronunciamiento de un exmandatario de la República de Ecuador, pues todos ellos solicitan que se investigue qué es lo que está pasando y asimismo el desacuerdo pues de lo que está atravesando esta crisis, esta problemática social, política y económica en nuestro país. Todavía no se pronuncia el gobierno de Daniel Noboa,
pero manténgase conectado con Quinmo TV, su medio digital, para que esté actualizado con las noticias de manera inmediata. 13 horas con 35 rayitas, conmigo será hasta una próxima emisión, hasta el próximo domingo. Pero antes de finalizar este semanario Flechazo Informativo, yo quiero aprovechar, hermanos ecuatorianos, con el permiso de ustedes, para felicitar a mi señor padre, Julio Quinde Campos, el reportero Flecha, quien mañana está de bodas de Azalia, porque cumple 57 años de actividad periodística. Mañana, 29 de septiembre de 2025, 57 años de actividad periodística, más de medio siglo, el cual deja un legado en su familia, pues muchos de ustedes conocen a la dinastía Quinde Moreno, seguimos los pasos de nuestro señor padre, y de todo corazón le deseo lo mejor, que continúe, que Dios le preste vida para que siga informando a los ecuatorianos, siga realizando la labor que más le encanta, como es el periodismo. Esa es su pasión. Nos vemos el próximo domingo. Dios me los bendiga. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo, y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Quinmo TV, su medio digital, presentó el semanario Flechazo Informativo. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales.